Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 en su versículo 11 hasta el 16. Amén, ¿ya están ahí? Todos vamos a leerlo audifonalmente. Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 16. Voy a leer el 11, ustedes el 12, sucesivamente terminamos en el 16. Dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Palabra de Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Aquí lo que vamos a estudiar entonces en los eventos futuros, vamos a estudiar los pactos y las dispensaciones al mismo tiempo. Los pactos y las dispensaciones. Eso es lo que ya vamos a entrar ya de lleno en la palabra de Dios. Así que los que traen lápiz y cuaderno, apunten. Y lo que vamos a ver aquí en la pizarra es conforme va creciendo nuestro estudio sobre los eventos futuros, va creciendo una línea aquí, la cual vamos a ver en un rato. Hay algo muy interesante que vemos en Efesios 2, en el capítulo 12, dice: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Está hablando a quienes, a los gentiles. El apóstol Pablo menciona pactos de la promesa. O sea, hay muchos pactos de la promesa. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Ciertamente estamos llamados, todos hermanos, grandes y pequeños, a manejar la palabra de verdad sin quitar o aumentar de lo que en ella está escrito. Así que el estudio de los pactos bíblicos y las dispensaciones es un aspecto importante para comprender las escrituras correctamente. Amados hermanos, ya les he presentado los dos diferentes interpretativos escatológicos de la Biblia. Amén, ya lo saben. ¿Cuál es el primero? ¿Y el segundo? Ok, todos están de acuerdo con mi esposa, ¿verdad? ¿No? Amén, estamos de acuerdo con lo que ella dijo, ¿verdad? Pues si no lo apuntamos, vamos a ir a preguntarle a ella cuáles son. Ahora vamos a conocer los pactos bíblicos, al par de cada uno de las dispensaciones. El conocimiento de estos pactos ayudará a los lectores de la Biblia a usar bien la palabra de verdad. Escucha lo que dice la Biblia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Segunda a Timoteo 2:15. Al estudiar los pactos bíblicos, los vamos a clasificar en dos tipos de pactos, porque en la Biblia
hay dos tipos de pactos, condicionales e incondicionales. Al paso que vamos avanzando, voy a decirles si el pacto que estamos estudiando es condicional o incondicional. Son dos tipos de pactos. ¿Cuáles son, hermanos? Amén. No voy a explicarles qué es condicional e incondicional en este momento. Más al rato los voy explicando qué son. Ahora quiero aclarar algo, hermanos. No estoy diciendo que hay solamente dos pactos. No estoy diciendo eso. No hay solamente dos pactos. Hay 7 pactos comúnmente, escuchen esa palabra, comúnmente reconocido por los dispensacionalistas. Y nuestro fundador Cyrus Ingerson Scofield reconoce 8 pactos. Más al rato voy a explicar por qué Scofield piensa que hay 8 pactos y los demás dispensacionalistas piensan que hay 7 y hay unos que piensan que solamente hay 4. Más al rato vamos a explicarles. Así que el primer pacto es edénico. Edénico. El primer pacto es edénico. Ahora vamos a usar nuestra pizarra, nuestro pizarrón en esta hora. Lo que voy a dibujar aquí, hermano, es una línea de tiempo. ¿En qué año estamos, hermanos? Hago una pregunta. 2023 quiere decir 2000 años con 23, ¿correcto? Y mi pregunta es esto. ¿Creen ustedes que la Tierra lleva 2023 años? Muchos años. ¿Cuánto creen que es? Es muy bueno conocer, ¿no? ¿Por qué estamos contando 2023 años? Cuando decimos 2023 es que 2023 años. ¿Cuándo comenzó el año 1? Después de Cristo. Eso es lo que por eso vamos a necesitar esta pizarra acá. Ok, no tienen que dibujar. ¿Por qué? Porque todos los que van a venir, cada uno de los cultos, les voy a dar una hoja de dispensación, que va a ser así. Les voy a dar uno de estos, pero pongan mucha atención, porque toda esta hoja no va a traer todo el mensaje, solamente una hoja de dispensación. Ahora bien, esto es lo que vamos a poner. Eternidad. No voy a escribir todo. Eternidad. ¿Cuándo? Vamos a poner algo así. No soy un artista, así que disculpen mi dibujo. Esto es la eternidad. En Génesis 1 comienza el tiempo. Esta línea. Génesis 1. La eternidad. ¿Pero qué año? Vas a decir, en el año 1, hermano, obviamente. No, no es en el año 1. En la eternidad estaba Dios. Era Dios. No había tiempo. No había año. Cuando comenzó en el Génesis 1:1, comenzó entonces el tiempo. Hay algunos teólogos que dicen comenzó en el año. ¿Qué número es este? 5000. Y vamos a ir conociendo estos años al revés. Cuando vamos a seguir yendo abajo, más hasta acá, vamos a ver, vamos a llegar en el año 500, en el año 40, en el año 20, y en el año
1 y luego en el año 0. Y luego comienza el año de nosotros, 1 hasta 2023. Así que ponga mucha atención a esto. Esto es lo más interesante, ¿no? Así que cuando Jesucristo llegó, nació en el mundo, atrás de él ya había 5,000 años. ¿Están entendiendo? Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Si sumamos el 5,000 años con los 2023 que llevamos, ¿cuántos años entonces existe la Tierra? 7,023, dice el hermano. ¿Cierto? Correcto. Imagínate eso. Entonces en Génesis 1 comienza el año, no número 1, no vayan a decir eso, año 1, no. Comienza en el año 5,000, porque no sabemos exactamente qué año, no podemos decirlo, no podemos, solamente podemos medirlo a través del tiempo. Entonces, el primer pacto ocurre en Edén, el pacto edénico. Entonces vamos a tener que ir hasta Génesis, ¿correcto? Entonces vamos a Génesis capítulo 1. El primer pacto comienza entonces desde en Edén. Génesis 1, 28. ¿Ya están ahí? Vamos a leerlo hasta el 30. Dice así, Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Y el 30 qué dice, hermanos? Y fue así. Escuchen eso. Ese es el comienzo del pacto, ¿qué? Edénico. Así que vamos a ponerlo acá. Edénico. Esto es el pacto edénico. Comienza allí. Ahora vayan conmigo en Génesis 2:15. Vamos a estar aquí un ratito. 2:15. Vamos a leerlo hasta el 17, hermanos. Todos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué pasará? Escuchen eso, ciertamente morirás. Ahí comienza el pacto. En Génesis 2:16, lo que apenas leímos, hay una palabra, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Un pacto, hermanos míos, es un pronunciamiento soberano de Dios por el cual establece una relación de responsabilidad, de mayordomía entre él mismo y un individuo. Ese es un pacto. En el caso del pacto edénico es entre Dios mismo y Adán, el primer hombre. Así como observamos en Génesis 2:15,
en esta escena es entre Dios y Adán, el primer hombre, el cual estaba delante de Dios como representante principal de la raza humana. Escuchen eso. Adán estaba delante de Dios representando a toda la raza humana, recibiendo el pronunciamiento soberano de Dios de las responsabilidades que él había de ejercer en el huerto de Edén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 2:16. La palabra mandó en hebreo es constituir u ordenar. Dios estaba dando un mandamiento al primer hombre, Adán, en el huerto de Edén. En el mandamiento incluía lo que había de comer y lo que no había de comer. Es decir, lo que está permitido y lo que está prohibido. Eso es lo que pasó en Edén. El pacto edénico es uno de los pactos universales incondicional. Escuchen eso. Un pacto universal incondicional. Escríbenlo allí porque cuando pasa examen me lo griten ahí. Porque en este pacto estaba toda la raza presentada y presente en el fracaso de Adán. Ahora bien, este primer pacto ocurrió dentro de la primera dispensación. Escuchen eso. De la primera dispensación. Hay dos cosas que estamos estudiando. Un pacto y una dispensación. ¿Cuál es el pacto, hermano? ¿Y cuál es la dispensación? No sabemos todavía. Ahorita lo vamos a estudiar. Entonces la primera dispensación es inocencia. Primera dispensación, inocencia. Antes de hablar sobre la dispensación de la inocencia, es mejor conocer qué es una dispensación. Ya sabemos que es un pacto, es entre Dios y un hombre pactándose. Pero una dispensación, ¿qué es? Ya sabemos que es un pacto, pero una dispensación no. Una dispensación, hermanos míos, es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba en su obediencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Y esto ocurre en toda la Biblia. Dios se manifiesta, hermanos míos, Dios se manifiesta al hombre en un lapso de tiempo, progresivamente. Escuchen eso, la palabra progresivamente, por las dispensaciones a través de edades y tiempo. Wow. Por eso cuando estaba hablando con los hermanos ancianos sobre este tema es muy amplio y muy duro. Solamente un escatólogo puede entenderlo. ¿Qué entendemos de un avance progresivo de Dios a la humanidad? Tendríamos que estudiar esto 2 semanas. Dios se estuvo revelando a la humanidad progresivamente en un lapso de tiempos. Entonces, una dispensación es un lapso de tiempo. Tiene su comienzo y tiene su final. Ahora está más claro. ¿Y esto es bíblico? Bueno, los teólogos del pacto dicen que no es bíblico, porque los dispensacionalistas están separando la Biblia, están desordenando la Biblia, dicen los que están en contra de nosotros. Ahora en Efesios 1:9, vayamos otra vez en Efesios,
Pongamos un marcador. ¿Cuántos tienen marcador de Biblias, hermanos? Si tienen su marcador de Biblia. Estos son marcadores de Biblia. Si tiene su marcador, déjalo allí en Génesis. Ahora vamos a ir hasta Efesios. Efesios 1, 9 al 10. Efesios 1, 9 al 10. ¿Ya están allí? Escucha lo que dice Efesios 1, 9 al 10. 1, 9 y 10, perdón. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué dice? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es bíblico la dispensación. La dispensación del cumplimiento de los tiempos, de las edades. Efesios 3:9, allí también está. Efesios 3:9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Escucharon? La dispensación. Por medio de las dispensaciones podemos observar cómo Dios fue revelando progresivamente al hombre. La mayoría de los dispensacionalistas ven 7 dispensaciones. Escuchen bien, la mayoría de los dispensacionalistas ven 7 dispensaciones en el plan de Dios. Aunque a través de la historia del dispensacionalismo no siempre ha sido las mismas 7. Ocasionalmente un dispensacionalista puede suscribirse solo a 4 o algunos mantienen que son 8. Por ejemplo, la universidad o el seminario teológico de Dallas, donde se educa todos los dispensacionalistas, la declaración de la fe del seminario teológico de Dallas menciona solamente 3 nombres de las dispensaciones, que es la ley, la gracia y el milenio. Y es donde estudian, y de hecho ese es donde enseñó Scofield, enseñó Charles Riley, los dispensacionalistas de los dispensacionalistas, hueso colorado. La diferencia de opinión, hermano, en cuanto al número o cantidad de dispensaciones no se debe a una deficiencia en la estructura dispensacional, no, sino más bien a la falta de detalle en la revelación de los periodos tempranos de la historia bíblica. Así que puede ser, usted es un dispensacionalista, si usted cree 4 o 8 o 7 como nosotros. Pero hay una cosa que debes hacer, es esto, que hay una diferencia entre la iglesia y los israelitas. Ahora, debo decir antes de presentarles cada una de las 7 dispensaciones también, porque vamos a estudiar las dispensaciones y los pactos al mismo tiempo. Que la división en 7 dispensaciones, escuchen esto, hermano, no se vayan a asustar. Estas 7 dispensaciones que nosotros creemos no es inspirada ni autoritativa. La Iglesia de la Sana Doctrina sostiene 7 dispensaciones, pero no estamos poniendo una ley de decir, tienes que creer como nosotros para que seas dispensacionalista. No. Así que la primera es inocencia. ¿Ya están? Inocencia. Ahora vamos a poner otro en nuestro pizarrón. Aquí una línea, aquí otra línea. Aquí quedó la eternidad, ahora ya comenzó el tiempo. ¿Ven? Ya comenzó el tiempo.
Ahora, ¿dónde va a acabar esto? Esta línea va a comenzar. Pero aquí estamos hablando del edénico, pacto edénico. ¿Y qué creen que es arriba? La dispensación. Y el primer dispensación es inocencia. La inocencia. Este es un tiempo de acá, acá es un tiempo. En la dispensación, número 1, la inocencia. Esta dispensación, hermano, cubre el periodo de Adán y Eva en el jardín del Edén. La inocencia. Esto era la edad edénica, el periodo de la inocencia. Como gobernantes y cabeza de la perfecta creación de la tierra edénica, Dios hizo al hombre. ¿Para qué? Para ser mayordomo de toda la creación. Génesis 1:26. Vaya, ahora vamos en Génesis 1:26. Allí estuvimos, por eso dejamos nuestro marcador. Génesis 1:26. Ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo otra vez. Génesis 1:26 al 28, vamos a leerlo. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Escuchen eso. Eso es la edad edénica. Durante esa época, aunque era el hombre literalmente ejerciendo dominio sobre la creación de Dios, pero era solamente un reflejo. ¿De qué? Una demostración del dominio de Cristo, que tendrá más adelante en otra dispensación en el futuro. Lo vamos a llegar ahí, tengan paciencia. Escuchen esto. La mayordomía, el gobierno del hombre en Edén es solamente una reflexión, una demostración de lo que Cristo va a hacer en el futuro. Todo esto que los animales, que las bestias y todo eso, es una reflexión de lo que Cristo hará en otra dispensación en el futuro. ¿Sabían eso? Amén. Adán es un tipo o figura del Señor Jesucristo en el huerto de Edén. Es como él representando a Cristo en el huerto de Edén. No, no es cierto. Sí es cierto. Vayan conmigo en Romanos 5:14. ¿Están ahí? Romanos 5:14. Los voy a esperar para que conozcan bien la Biblia, para que no vayan a decir que ya es un invento. Romanos 5:14. ¿Amén? Ok, vamos a leerlo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Escuchen eso. ¿Alguien puede leer otra vez allí? ¿Qué dice Romanos 5:14?
Adán era figura de quién. ¿Y quién había de venir? Cristo. ¿Cómo ven? Adán en el huerto estaba representando la figura de Cristo. Su mayordomía. Por eso hay muchos que dicen, en el futuro, muchos de nosotros vamos a estar andando con leones y con tigres y con todo. ¿Será cierto eso? Lo vamos a conocer más al rato. Ahora vayamos en 1 Corintios 15, 44. Primera de Corintios 15, 44 y 45. Escuchen eso. ¿Ya lo encontraron? Los voy a esperar, no hay problema. Tenemos buen tiempo. Vamos a predicar 1 hora y es todo. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y escuchen qué dice el 5. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, espíritu ¿qué? Vivificante. O sea, el dominio que estaba ahí es solamente una figura de lo que va a ser Cristo más adelante. Más adelante. Esta dispensación, hermano, lo que vemos acá, lo que vemos acá, esta dispensación, inocencia, Dios hizo unos mandatos, unos mandamientos al hombre, al primer hombre. Número 1, poblar la tierra con hijos, llenar la tierra con hijos. Número 2, sojuzgar la tierra. Número 3, tener dominio sobre los animales. Número 4, cuidar del jardín. Y número 5, abstenerse de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo sé que fue muy rápido los números, es que el tiempo se nos está yendo. Los invito a ver este mensaje en YouTube y toma un cafecito y escríbelo allí, es mucho mejor. Ser, hermanos míos, ser mayordomo viene con una gran responsabilidad. Tienes que tener una habilidad de ejercer mayordomía. Sabemos que el primer hombre tenía esa habilidad. ¿Sabes por qué? Porque él estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios. Esto señala que el hombre fue creado a semejanza natural y moral de Dios, la santidad. Por eso él tenía una comunión directa, presencial con Dios. Él perdió esto cuando él aceptó la fruta prohibida en la mano de la primera mujer. El hombre en el huerto, hermano, su estado, el hombre en el huerto de Edén era perfecto. En otro sentido de hablar, bueno. Pero no es Dios. Aunque él era perfecto, aún él dependía de Dios. Aunque él estaba hecho con la más alta inteligencia y habilidad, Dios aún era su soberano. Cuando Dios puso al hombre y la mujer en el huerto de Edén, Dios les advirtió del castigo de la muerte física y espiritual si desobedecían los mandatos que él había entregado. Esta dispensación fue de corta duración, no duró mucho, hermanos, y llegó a su fin por la desobediencia de Adán y Eva al comer el fruto prohibido y su consecuencia, expulsión del jardín del Edén.
Entonces, desde Génesis 1:8 hasta Génesis 3:1 al 8. Así duró nomás hasta allí. La inocencia desde Génesis 1:28 hasta Génesis 1:3 al 8. Eso es la primera dispensación. ¿Ya lo dibujaron todo, hermano? Tomen nota, es muy importante. La inocencia, la dispensación de la inocencia duró desde Génesis capítulo 1, versículo 28, hasta Génesis 3:1 al 8. ¿Qué pasó? El fracaso del hombre en el huerto de Edén fue por un espíritu errante, una estrella desorbitada, un elemento extraño al orden perfecto de la creación edénica. Este espíritu errante estaba inclinado solo al mal y que buscaba introducir confusión y el pecado en el hermoso huerto de Dios. Se introdujo en la serpiente, que era entonces la más astuta e indudablemente la más hermosa de todas las criaturas. ¿Cuántos leyeron nuestra lectura en Ezequiel, hermanos? Leemos, ¿verdad? Escuchen cómo es el diablo. Escuchen cómo es el diablo. El diablo, como siempre he dicho, no es un hombre rojo, ¿verdad? No es un hombre rojo con una cola roja y con una flecha en su cola, o con, ¿verdad? ¿Cómo es? Y con cuernos, y con una cara flaca y fea. No, el diablo no es así. Eso es un invento de los que no conocen. ¿Qué dice Ezequiel? Vayamos a Ezequiel. Vayamos a leerlo otra vez. Ezequiel capítulo 28. Escuchen cómo es el diablo. El diablo no es algo monstruoso y terrible y que te va a espantar. No. El diablo no es así. Ezequiel 28:12. ¿Ya están ahí? Aunque esto era dirigido al el rey de Tiro, pero cuando lo vemos, él nunca ha estado en Edén, este rey nunca ha estado en Edén. Pero escuchen lo que dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y en el 13, escuchen, ¿qué dice? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y el 17, te enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Oh, hermoso ángel de luz. ¿Y quién es este? El Satanás, el diablo. Era hermoso. No es alguien que va a presentarse delante de ti como lo que han dicho del diablo. Es un ángel de luz. Conclusión. El pacto edénico se convirtió en la base para la dispensación de la inocencia. El pacto edénico fue roto. La dispensación terminó. El trato con el hombre inocente se terminó. El pacto edénico fue roto. La mayordomía del hombre sobre la creación terminó. Escuchen eso. Cuando el pacto edénico se corrompió, cuando Jehová Dios le dijo al hombre que él va a reinar, va a gobernar, va a ser soberano sobre todo el animal, solamente duró hasta en el pacto edénico, en la dispensación de la inocencia. Allí, después de eso, él ya no era gobierno sobre los animales. Ahora los animales se convirtieron, su gobierno de él ya tenía miedo al león, y el león ya era su enemigo. ¿Ven eso? Por eso tengamos mucho cuidado de malinterpretar la palabra de Dios. No porque dice, Dios dijo al primer hombre, tú serás gobierno sobre los animales. Y entonces somos gobierno sobre los animales. Ya no. Se terminó todo en el pacto edénico, en la dispensación. Aún con la mujer. En aquel tiempo estaba de su costado, andaban juntos, no había pecado, no había maldad. Pero después del pacto roto, se creó enemistad entre el hombre y la mujer. Vamos a conocer más esto, ¿no? ¿Por qué creen que las mujeres hoy en día se pelean con su marido? En la inocencia no había eso. No había el egoísmo, no había nada de pecado. Era toda paz y tranquilidad. Pero hasta que se hubo roto todo eso, entonces se quebró todo. El gobierno, la mayordomía sobre los animales, sobre su esposa, sobre todo, se quebró totalmente por el pecado. El registro de que el pacto fue roto se encuentra en Génesis 3:1. Vamos en Génesis 3:1 otra vez, hermanos. Tengan paciencia, hay mucho que aprender sobre este edénico. No voy a tocar mucho del pacto, pero sí de la dispensación, sí. Génesis 3:1-8. Nomás vamos a leer el versículo 1, hermano, pero todo el 1 hasta el 8 es donde se muestra el roto del pacto, para no quitar mucho tiempo, ya se nos pasó el tiempo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Escuchen eso. Así entró entonces la duda y todo lo demás. Ahora, hermanos míos, vamos a terminar con esto. Ya casi, nomás falta una hoja. Sí, ténganme paciencia. Es muy importante que conozcan esto. Es muy importante. Voy a necesitar que usen su marcador de su Biblia. Usen el marcador de la Biblia. Y ahora los voy a llevar a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Por qué los voy a llevar ahí? Quiero que pongan atención.
en estos detalles, hermanos. Quiero que vean Génesis 3:6 primero. Génesis 3:6. ¿Están ahí? Quiero que vean esto cuidadosamente conmigo. Les voy a quitar otro poquito de tiempo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es este, hermano, donde quiero que enfoquemos un ratito y ya terminamos con nuestro pizarrón en esta hora. Ya no vamos a usar nuestro pizarrón. Aquí quedamos, entonces ya terminamos con la primera dispensación. Ya terminamos con esto. Ya está, terminado. Ya no se preocupan de la foto acá. Ahora quiero que enfoquen en el mensaje de hoy. Vamos a aplicar lo aprendido en nosotros. Primera de Juan 2:16. Vayan conmigo allá. Primera de Juan 2:16. Si alguien lo encontró, favor de leerlo, hermano. Escuchen eso. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Hermanos míos, Satanás se apareció en el jardín del Edén como criatura caída, aunque el hombre fue creado perfecto, pero ya había mal. Por eso vemos que uno de los trabajos del primer hombre era guardar y cuidar el huerto en Génesis. Aunque el mal todavía no existía en el hombre, ya estaba presente en Satanás. El diablo hizo su obra de tentar al hombre en las mismas 3 áreas que representan en Primera de Juan 2:6. Es las mismas tentaciones, así como el diablo tentó a Eva. Es las mismas tentaciones que él está usando en este tiempo. No son diferentes. La primera frase de Génesis 3:6, ¿qué dice? ¿Alguien lo lee? Génesis 3:6. Escuchen eso. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Esto corresponde a la primera frase de Primera de Juan 2:16. ¿Qué dice? El deseo de la carne. El deseo de la carne es lo que hizo la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eso era el deseo de la carne. Es lo que dice Juan 2:16. Ahora hago una pregunta. En el mundo que vivimos hoy, ¿creen que hay deseo de la carne? Hay, hermanos. Hay deseo de la carne. Hasta este momento que estamos sentados aquí, ya hay deseo de la carne. ¿Saben cuál es? El cansancio. Ya nos queremos ir a la casa. Ya nos aburrimos rápido. En aquel antiguo tiempo, las predicaciones duraban 2-3 horas. Pablo duraba toda la noche predicando. Y uno se le quedó dormido y se cayó y se murió.
¿Se acuerdan de esa historia? Pero en nuestro tiempo hoy, media hora de predicación. Ay, ¿cuándo va a terminar, pastor? El deseo de la carne aún hay. Por eso en la inocencia, el pacto edénico es universal. Se pasa. Aunque ya terminó todo el pacto, pero las consecuencias siguen lo que pasó. Hay otro. La segunda frase de Génesis 3:6, ¿qué dice? Y que era agradable a los ojos. ¿El árbol qué era? Agradable a los ojos. Y esto corresponde a la segunda frase de Primera de Juan, ¿qué dice? El deseo de los ojos. O sea, estuvo presente con Eva y está presente hasta el día de hoy. Agradable a los ojos, y eso corresponde el deseo de los ojos. Ahora hago una pregunta. ¿Creen que nosotros tenemos deseo de los ojos, hermanos? Amén. Especialmente en los jóvenes. Hay mucho eso, hermano. Ya casi en nosotros los viejitos ya no hay. Pongamos cualquier ropa, si nos queda o no nos queda, aunque nos veamos payaso, no importa. Pero los jóvenes, tiene que ir de acuerdo con lo que va. Tiene que ir de acuerdo con el zapato y el pantalón, la camisa, el peinado. Todo tiene que ir de acuerdo. Y ahí viene lo peor con los jóvenes. Los deseos de los ojos. Hay veces no tienen que casarse con una muchacha, pero porque desean lo que ven con sus ojos, lo hacen. ¿Y qué pasa? Sale todo mal. Puedo numerar mucho los deseos de los ojos en este tiempo. Estuvo presente en la inocencia cuando cayeron y está presente en el día de hoy. El tercero, la tercera frase de Génesis 3:6, ¿qué dice? Escuchen eso. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Escuchen cómo es el árbol. Este sí me va a dar conocimiento, dijo. Y esto corresponde a la tercera frase de Primera de Juan 2:16. ¿Cuál es? La vanagloria de la vida. ¿Qué quiere decir vanagloria? Orgullo. Si pregunto ahora, ¿quién no es orgulloso? Mejor pregunta, ¿quién es orgulloso? No, ¿quién no es orgulloso? Hay veces nosotros nos sentimos orgullosos de nosotros mismos. El ego. Yo soy, yo puedo, yo tengo. Yo sé qué hago. Yo. Eso es lo que pasó con Eva. Hermanos míos, Eva cedió a la tentación y desobedeció el único mandamiento negativo. ¿Qué es lo que Eva no tenía que hacer, hermanos? Amén, gracias. ¿Y los demás? ¿Qué es lo que Eva no tenía que hacer? Ay, no. Si así vamos a entrar en el cielo, mejor me voy yo. Escuchen, era tan simple, ¿no? Era tan simple. No comer del fruto del árbol del bien
y del mal. Era solamente lo que ella tenía que hacer. ¿Qué es lo que pasó? Esas tres cualidades. Su orgullo, su deseo de los ojos, el deseo de la carne. Esas son las tres que aún funcionan adentro de la iglesia y en todo el mundo, hermano. El deseo de la carne, los deseos del ojo y la vanagloria. Eso es lo que hay hoy en día. Si no hay paz, no hay tranquilidad en un hogar cristiano, es porque aún hay esos tres. Lo que pasó en la caída fue lo que fue dicho en Génesis 2:17. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre en ese momento murió espiritualmente y ya no podía compartir la misma comunión con Dios que ya había experimentado antes de la desobediencia. Con ese pacto, con ese acto, el pacto edénico, siendo condicional, llegó a su fin y así terminó la primera dispensación cuando el pacto fue roto. Escuche la advertencia. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y sabes qué dice Primera de Juan? Los que tienen abierto Primera de Juan 2:15, ¿alguien lo lee ahí? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Advertencia también hay. Como hubo a Eva, hay en este tiempo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Se engaña a sí mismo. No es hijo de Dios. El que va detrás del deseo de la carne, del deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, no es de Dios, es del diablo. Cuidado, porque escrito está, el amor del Padre no está en él. Palabra de Dios. Oh, bendito Dios.